Bueno, primero vamos a abordar cualquier duda o pregunta que tengan de esa parte, sucesiones. Entonces, ¿no? Vamos a ver, es que si el límite ya le da un valor, esa es la convergencia. Ujú. Es que no pasa nada con que en una sea creciente, en otra decreciente. Incluso puede ser así, pero se va pegando un valor. Si se pega el valor, ese es el valor de la convergencia. Ujú. No sé si será más bien que si hay una función que es creciente y es acotada superiormente, ese es el límite. Esa es una cosa. Y ahí, si hay una función que es decreciente y es acotada inferiormente, entonces esa es la tendencia. Eso a veces pasa. ¿Algo más? Es que ahí, por ejemplo, creo que por lo general siempre podemos evaluar en el infinito. No sé si han logrado avanzar un poquito con el campus, si les ha parecido algún ejercicio extraño de sucesiones. No ha empezado. ¿Para qué van a empezar ahorita? Sí, hay que borrar de su mente. ¿Ah? Qué bárbaro. El profesor solo me dijo el lunes que no lo íbamos a usar y automáticamente. Bueno, entonces vamos a revisar series. Vamos a comenzar. Ya saben, 10-1, si encuentran algo que les llame la atención de la 10-1, lo podemos abordar, no hay ningún problema. Vamos a revisar algunas generalidades de la serie. Ojo, ya a esta parte le llamo convergencia o divergencia de series. La única sección que veo completa es la 10-2, porque hay un montón de detalles y de ahí comienzo a detallar todos los criterios para luego, hoy es miércoles, ¿verdad? Entonces jueves y viernes vamos a estar trabajando puros criterios y vamos a ver qué tanto logramos avanzar para que ustedes durante la semana de descanso puedan meterse en el canal y revisar convergencia de series y convergencia absoluta y condicional. ¿Sabes? Como meta mínima. Sí, correcto. Pueden estar frente a la playa. Puede ser, sí, está bien, es válido. Lo importante es que una semana de descanso ah, se puede aprovechar. Entonces, en primera, ¿verdad? Primera, esto es una serie, miren. Una serie es una suma de una sucesión infinita de números.
Esta sucesión nosotros la podemos reescribir de manera compacta de la siguiente forma. Como sumatoria de n ser infinito, bueno, en ese caso n sub 1. N sub 1 a infinito de a sub n. Yo sé que ahí está la sub n. Más bien a este, para que vaya en sintonía, voy a cambiar las letras. La vamos a poner a sub k. Dentro de esos está este. Este nosotros lo conocemos como el enésimo término. Pero esta es una serie infinita. Es la sumatoria de los elementos de una sucesión. Listo. Cuando hablamos de series infinitas, nosotros buscamos convergencia. Eso es lo que buscamos. Entonces, la convergencia, vamos a ver si nos sale aquí más abajo. La convergencia de las series la asociamos con una sucesión. Esa sucesión recibe el nombre de sucesión de sumas parciales. Entonces, me voy a meter aquí en la definición. Decimos, dado una sucesión de números a sub n, una expresión de la forma, hasta aquí, es una serie infinita. El número a sub n es el enésimo término o el término enésimo, cualquiera de las dos, de la serie. La sucesión Sn, que se define como S1 igual a 1, S2 es igual a 1 más a 2, S3 a 1 más a 2 más a 3, S4 a 1 más a 2 más a 3 más a 4, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo término de la sucesión, que es a 1 más a 2 más a 3 más a 4 hasta a n, que es la sumatoria desde K1 hasta n de a sub k. Esta se conoce como sucesión de sumas parciales. Esa sucesión de sumas parciales de la serie nos va a indicar cuándo la serie converge y cuándo la serie diverge, siguiendo el siguiente criterio. Si la sucesión de sumas parciales converge a un límite L, decimos que la serie converge y que su suma es L. En este caso, escribimos así, que la sumatoria de A1 más A2 más A3 más A4 más a n es igual a la sumatoria de n1 infinito de a sub n, y esto da igual a L. ¿Cuándo esto pasa? Cuando la sucesión de sumas parciales converge. ¿Listo? Ahora, si la sucesión de sumas parciales no converge, o sea, diverge, también la serie diverge y ahí no podemos hablar de sumas. Entonces, ¿qué representa la convergencia de una serie? Representa la convergencia de la sucesión de sumas parciales, o mejor dicho, depende de la convergencia de la sucesión de sumas parciales. Si la sucesión de sumas parciales converge, la serie converge. Si la sucesión de sumas parciales diverge, la serie diverge. Si la sucesión converge a un valor L, ese valor L representa la suma de la serie. Listo. ¿Vamos claros? Entonces, ese es nuestro detalle particular. Ya vamos a revisar, creo que por ahí hay una sucesión, una serie que se puede armar por medio de esto. Entonces dice, cuando empezamos a estudiar una serie dada, A sub 1 más A sub 2 a sub n,
tal vez no sepamos si converge o diverge. En cualquier caso es conveniente utilizar la notación sigma. Y aparecen distintas notaciones. Todas estas representan exactamente lo mismo. Estas hacen referencia a la misma historia, sumatoria de n1 infinito, sumatoria de k1 infinito de a sub k, o solamente la sumatoria de a sub n, que es una suma sobre los enteros. A veces hay que ser bien específico de dónde comienza la serie. A veces. Pero si no nos dicen nada, pues podemos considerar que comienza desde 0 o desde 1. No importa. Pero ahí depende, ¿verdad? Cómo esté. Por esa razón es casi obligatorio poder, o que debemos escribirlo así, indicando dónde comienza la serie. ¿Check? ¿Vamos bien? Luego, aquí me habla de series específicas, pero me voy a saltar un poco esto para luego venir y recabar un poquito más de información. Y me voy a ir a algunos aspectos generales. Este es un aspecto bien general. Aquí tenemos combinación de series. ¿Qué nos dice este teorema? Este teorema nos está indicando por acá que si tenemos series convergentes, miren, aquí me dicen sumatoria de AN igual a, sumatoria de BN igual a B, automáticamente me están diciendo que mis dos series son convergentes. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Si sumo dos series convergentes, convergen y la suma es la suma de sus convergencias de manera individual. Si tengo la diferencia de dos series convergentes, miren, tenemos la diferencia de las sumas de las dos series. Si tenemos una constante multiplicando a la serie a lo largo de cada término, esta también converge y converge a ese número multiplicando a la suma de la serie. Y eso aplica para cualquier número. ¿Chequen? Entonces, suma y resta de series convergentes, convergen. Producto de un escalar por una serie convergente, converge. ¿A qué valor converge? A la suma o diferencia de las sumas de manera individual y a la constante multiplicando a la suma de la serie. Cheque. Eso dice este teorema. Tenemos estas dos reglas muy importantes para nosotros que nos dicen lo siguiente. Todo múltiplo constante, no cero, de una serie que diverge, diverge. O sea que si nosotros tenemos una serie que ya es divergente y dicha serie divergente la multiplicamos por un número, sigue siendo divergente. Eso es uno. Y dos, miren esa combinación específica. A sub n converge. B sub n diverge. La suma o la diferencia, ya sea la convergente menos la divergente o lo contrario, diverge. ¿Por qué digo lo contrario? Porque si tenemos que esta diverge, al multiplicarla por menos 1, también va a ser divergente. Entonces tenemos suma de una serie convergente y una divergente, diverge. O diferencia de una serie convergente y divergente, sin importar cuál es cuál primero y cuál después, diverge. Listo. Otro aspecto importante es esto. Se lo voy a resumir. Si nosotros a una serie le agregamos términos o le quitamos términos, ese efecto de agregar o quitar no afecta el carácter de la serie. ¿Qué significa el carácter? El carácter significa que si la serie era convergente y usted le agrega o le quita términos, sigue siendo convergente. Si usted tiene una serie que es divergente
y a esta le agrega o le quita términos, la serie que le quede sigue siendo divergente. Ahora, ¿cuándo sí afecta? Afecta en la suma de la serie convergente. ¿Por qué? Porque si usted tiene una serie que converge y tiene una suma L o una suma S y usted le agrega términos o le quita términos, los mismos términos que le agregó o le quitó, se los debe agregar a la suma y ese va a ser el valor de su convergencia. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Listo. Entonces, eso nos dice esta parte que es la adición o la sustracción de términos. Y luego está esta otra. Esto nosotros lo conocemos como renumeración. Una renumeración es lo siguiente. Supongo que usted tiene una serie que va a 1, más a 2, más a 3, más a 4, más a 5. Y usted sabe que converge o que diverge, da igual. Pero usted tiene otra serie que es a 100, a 101, 102, 103, 104. Entonces usted puede renumerar esa serie. ¿Cómo? Haciendo un cambio. Dice, n va a ser igual al valor que es k menos 99. Entonces, el primer término es 100 menos 99 a 1. El segundo término es 101 menos 99 a 2. Y así sucesivamente. Pues, ¿qué va a suceder? Usted está renumerando su serie. O usted tiene a 1, a 2, a 3 y decide que ese valor de K le va a sumar 20. Entonces, ¿qué va a tener? A 21, a 22, a 23. La primera era convergente, la serie renumerada también es convergente. Si usted tiene que la primera era divergente, la serie renumerada también va a ser divergente. O sea que la renumeración de términos no afecta la convergencia o el carácter, como le digo yo. Por eso dice, mientras se preserve el orden de sus términos, es posible renumerar cualquier serie sin alterar su convergencia. O sea que el hecho de renumerar nos permite a nosotros cambiar el índice, hacer que la serie comience en un valor específico, pero si la serie originalmente era convergente, cuando usted renumera sigue siendo convergente. Si usted tiene una serie que era divergente y usted renumera, la serie sigue siendo divergente. ¿Sabes? ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Eso hablando de series de manera general. Ahora, revisando la hoja de criterios. El primer criterio que aparece ahí es este. El que está asociado con el término enésimo. Dice criterio del término enésimo para una serie. Entonces, ese criterio surge de acá. También le llaman el criterio de la divergencia. Entonces, fíjense, ¿qué me está diciendo el teorema? El teorema me está diciendo, si A sub n, perdón, si la sumatoria de n1 infinito de A sub n converge, entonces el término enésimo, cuando n va a infinito, tiende a cero. Eso siempre pasa. Para toda serie que es convergente, siempre se da cero. ¿Estamos? Ahora, a partir de acá, aparece un criterio
que nos va a permitir concluir cuando diverge. Y luego vamos a establecer una condición necesaria, pero no suficiente. Hay una cosa que le dicen la contrapositiva. La contrapositiva es, yo tengo P implica Q, esto es lógicamente equivalente con no Q implica no P. Niego la conclusión y eso implica la negación de la premisa. Entonces, eso lo podemos aplicar al teorema 7. Ese resultado es el criterio. El criterio nos dice, sumatoria desde n1 a infinito a sub n diverge si límite cuando n va a infinito no existe o si bien es diferente de cero. ¿Cómo lo vemos nosotros? Miremoslo, neguemos esto. Negar eso es a sub n tiende a un L distinto de cero o L no existe. Esto implicaría que esta serie diverge. Ese es el criterio del término necesario. Si nosotros venimos y evaluamos el límite cuando n va a infinito de a sub n y este que nos da que no existe o bien un número distinto de cero, concluimos automáticamente que la serie diverge. Ahora, ¿qué pasa si el límite nos da cero? No concluye. Como una observación, si el límite cuando n es infinito de a sub n da cero, entonces no concluye. ¿Estamos? Pero si nos da un número distinto de cero o no existe, diverge. ¿Estamos bien? Entonces, ese es nuestro primer criterio. El segundo criterio que aparece en la hoja es el de las series geométricas. Entonces dice, las series geométricas son series de la forma A más AR más AR cuadrado más, y así sucesivamente, AR a la N menos 1 más, aquí infinito. ¿Cómo le identificamos? Dividan este entre este. ¿Qué queda? Este entre este. ARQ entre R cuadrado. R. Si notan, en todos la división del siguiente entre el anterior da R. Es una razón común. Esa es la característica de este tipo de progresión. Esta es la sumatoria de los términos de una progresión geométrica. Una progresión geométrica es la que se comporta con esa razón común. ¿Listo? Ahora, ustedes saben que esta serie nosotros le vamos a buscar la convergencia pensando en la sucesión de sumas parciales. Entonces, la sucesión de sumas parciales para esta, fíjense, miren la forma. Esta es, hasta aquí, S1. Sumar estos dos, S2. Sumar estos tres, S3. S4, ¿hasta dónde llegaría? A R cubo. ¿Estamos? Entonces,
La sucesión de sumas parciales para esta, el enésimo término, ¿cuál sería? Es a R. ¿Basta? A la n menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo agrupamos eso? Observen. Voy a multiplicar por R la ecuación que está arriba. R, Sn es AR cuadrado. Voy a restar. Voy a restar esta menos esta. Así, en esta dirección o en la otra, da igual. Sn menos RSN. ¿Qué va a pasar? Este se va a ir con este se va a ir con este se va a ir con este se va con el que sigue. Este se va con el anterior. ¿Qué me queda? En el lado derecho, A menos. De aquí podemos agrupar el SN y despejarlo. N es A por 1 R a la N entre miren, 1 menos R. Ahora, nosotros necesitamos evaluar el límite cuando n va a infinito de este término, Sn. ¿En quién se va a centrar la atención para saber si converge o diverge? ¿En dónde? En R. Si se fijan, cuando ustedes evalúan el límite, A es un número, 1 es un número, R es un número. Me queda aquí un número a la N. De este depende todo. ¿Cheque? Ahora, pensemos que esa partecita de ahí de infinito, ¿qué le va a pasar al resto del límite? Si ustedes evalúan esto y este es de infinito, ¿qué le va a pasar al resto? De infinito. Y si de infinito, ¿qué concluimos? Y ver, cheque. Ahora, si eso nos da un número, converge. Ahora, miren la forma, R a la N en el infinito, ¿qué forma tiene según el recurso? La tendencia en el infinito de R a la N. ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar? Según el recurso, el R a la N, ¿qué valores puede tomar en la tendencia? Vean los límites importantes. ¿Ah? Salen dos posibles valores, ¿no? Uno es 0 y el otro a infinito. ¿Cuándo es cuándo? Entonces, cuando evalúan, todo se va a centrar acá, en este. Esto puede dar infinito o esto puede dar A entre 1 menos R. Da infinito para cuando la R en valor absoluto es mayor que 1. Da el número que acabo de colocar cuando es menor que 1. ¿Por qué? Cuando es menor que 1, esto tiende a 0.
Cuando es mayor que 1, esto tiende a infinito. ¿Estamos? Cheque. Ahora, si notan, es estricto. Pero ¿qué pasa cuando la R es 1? ¿Mm? No concluye. No, revisen. Vamos a ver. Piensen qué pasaría con una serie que tome el valor de R igual a 1. Pues ver, indaguen, a ver. Intenten hacer la asociación de sumas parciales para una serie que va desde N1 infinito de A. No. Va a ser A, 1 no, que es 1 con potencia, por eso siempre va a ser lo que le quede. Entonces es la sumatoria desde N1 infinito de A. Ujú. No existe, sí existe. Acuérdense aquí, miren, la sumatoria que ustedes van a tener es esta. Ujú. ¿Qué queda? S1 para esta. A. S2. A más A. 2A. S3. A más A más A. S4. 4A. S5. SN. NA. Ahora, ¿qué pasa cuando el límite tiende infinito de Sn? ¿De esto? Infinito. Sin importar el valor de R, perdón, de A. Si A vale 0, vamos a excluirla porque si A vale 0 sí converge. Porque todos los términos Sn me quedarían 0. Y el límite cuando es de infinito de 0, 0. Ahí está, converge. Pero para un valor aquí, distinto, esto me va a quedar infinito, distinto de 0. No importa si es positivo o negativo, me va a quedar infinito. Ahí concluimos, como la asociación de sumas parciales da infinito, tenemos entonces que la serie diverge. La serie diverge. Entonces, ¿qué conclusión tenemos nosotros? Tenemos como conclusión esto. Si R es menor que 1, la serie geométrica que aparece ahí converge a 1, a entre 1 menos R, y es igual a la sumatoria desde N1 infinito de AR a la N menos 1. Siempre que el R en valor absoluto sea menor que 1. Esta serie, ustedes la pueden reescribir así también, miren.
como la sumatoria de n0 infinito a r a la m. Primer término, ¿cuándo te vale 0? A. Segundo término sería AR. Tercer término, AR cuadrado. Miren, 0, 1, 2, y así va. Va generando los mismos términos. Y va a ser, si el R es menor que 1, converge. Ahora, si es mayor que, y ya nosotros indagamos, o igual a 1, la serie diverge. Ese es el criterio de la serie geométrica. ¿Listo? ¿Estamos bien? Y ahí tenemos el valor de la suma en el caso de ser convergente. Luego hay una serie que aquí sale un ejemplo. Esta. Recibe el nombre de serie telescópica. Esa serie telescópica nosotros la podemos reescribir así. Entonces, la serie telescópica, ¿cómo funciona? Esta es la forma que tiene la serie telescópica. Sumatoria desde n. Voy a colocar 1, pero el 1 lo que me va a representar es el primer término. Pero aquí puede comenzar en donde sea. Entonces, para esta serie, quiero que ustedes intenten calcular la sucesión de sumas parciales. Les voy a ayudar con dos términos. S1 sería B1 menos B2. ¿Sí? S2, B1 menos B2 más B2 menos B3. Se van estos. ¿Sí? ¿Estamos? S3. ¿Quién es S3? B1 menos B2, B2 menos B3, B3 menos B4. Este se va con este se va con este, ¿me queda? ¿Sí? ¿Quién es ese N? Menos más 1. ¿Estamos? Esta expresión B1 es este término evaluado en 1. Eso es B1. Entonces, todo va a depender de Bn más 1. Cuando lo evaluemos en el límite, quien nos va a dar la tendencia va a ser este. Entonces, tenemos dos posibilidades. Límite, cuando n es infinito, de Bn más 1. Esto puede ser o L o infinito. ¿Estamos? Si es infinito, ¿qué le va a pasar a esta?
me va a dar infinito. Y si es un número, me va a dar B1 menos el valor del número, el número. Entonces concluimos que esta serie converge si Bn más 1 tiende a L. Y la suma es el primer término menos L. Y diverge si Bn más 1 da infinito. Y obviamente no hay suma. Cheque. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Esos son los primeros 3 criterios. Son los 3 criterios que están en la hoja de criterios que les dije, que deberían de andar impresas. ¿Quién la trajo? ¿Perdón? Sí, el resto, ¿qué pasa? Enséñale, a ver si es cierto que la anda en la hoja. Vamos a ver. ¿Cómo yo la pedí? ¿Ah? No, 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 cuidado, cuidado. Pues miren, con eso tenemos los primeros 3 criterios, aparte de la otra teoría que les agregué. El resto de criterios los voy a explicar mañana, porque ya son unos criterios más específicos. ¿Vamos? Pero como su hoja, porque me voy a basar en la hoja para explicar cómo usarla. Si observan, aquí en la hoja aparece término enésimo, evalúan el límite y me da el escrito de 0 o no existe. Y ven, si me da 0, el criterio no concluye. Serie geométrica. Miren la forma. Es A entre la L cuando comienza en 0. Y si comienza en 1, A entre la L menos 1. Pero al final, la convergencia se da en R. Si R es menor que 1, converge. Si es mayor o igual que 1, diverge. La suma para esta que comienza en 0 o para la que comienza en 1 es A entre 1 menos R. ¿Sí? Y la telescópica, que es la que les acabo de mostrar, y se fijan, si este límite, el infinito, ahí digo, límite cuando es el infinito de N más 1 da L, converge. Si esto me da infinito, diverge. Si converge, la suma es B1 menos L. El detalle es que ese B1 representa el primer término. O sea, el valor que esté aquí, ustedes lo evalúan acá, en BN, y ese número es el que va aquí, porque es el primer término que les queda en la supresión de suma fracción. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Pues mañana seguimos trabajando esto. Vale. Recuerden, vamos toda la lista. Todo el compañero Barba. Nos vemos mañana. No, no. ¿A qué va a ir al juicio? No. De casualidad. No, pero es que van a venir el viernes. Viernes es de clase por teledocencia. A las 6 va a estar en la. ¿Cuándo?